es el coeficiente de fricción que hay entre la máquina y la superficie del piso. Y aparte que demostremos de que no se vuelca. Entonces ya tenemos ahí y pues lo que tenemos que aplicar son las condiciones de equilibrio. El cuerpo está en equilibrio y en este caso, como dice que a ese ángulo es cuando se empiezan a mover, vamos a considerar que ese ángulo es el ángulo máximo y por tanto también es la fricción máxima, está en un movimiento inminente. A ese ángulo es cuando se van a empezar a deslizar. Entonces, ¿qué pudiéramos aplicar para poder encontrar lo que es el coeficiente de fricción? Suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. Pero ahí no está involucrado la fricción, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo creo que sí es bueno que rotemos los ejes de esta manera. Entonces serían X. X y Y, sentido positivo. En X aparece lo que es el coeficiente de fricción, que está aquí oculto. ¿Cómo quedaría la suma de fuerzas en X? Sería Ajá. menos la Hacia fuerza abajo. Fs Menos fricción estática. más sería el seno de 25, W seno de 25. Lo que es la componente del peso en X, que es seno de 25. Ajá. Y ya. De aquí, bueno, el peso no lo conozco y la fricción la podemos poner en términos del coeficiente, que es lo que me está pidiendo, y de la normal. Así quedaría, ¿no? ¿Por qué hacemos eso, perdona? Nada más estoy sustituyendo la fricción. ¿A qué es igual la fricción? Al coeficiente de fricción por la normal. ¿Y para qué lo hacemos? Porque esto es mi incógnita. Ok. Lo que me está pidiendo es el coeficiente de fricción estático, que está ahí. Va. Bueno, ahí encuentro tres incógnitas. El coeficiente, la normal y el peso. Luego, ¿qué hago? Suma de fuerzas en Y. Profe, ¿el coeficiente tiene un signo negativo antes? Es que no se ve mucho por el foco. Sí. Ok. Sí, es que está contrario al sentido positivo, sí. Gracias. Hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0. Y ese es igual a N, la normal. N, la normal. Menos el W coseno de 25. Menos W coseno de 25. Ajá. Y esto es igual a 0. De aquí N pues va a ser igual a W coseno de 25 grados. Y creo que ya con eso podemos resolverlo. Sí. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Vamos a sustituir N en la primera. Queda mu S negativa por N, que es W coseno de 25 más W seno de 25, y eso es igual a 0. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces las W, observen que las podemos eliminar. Dividiendo todo entre W, estas se van a eliminar. O bueno, para que se vea la eliminación, vamos a despejar del lado izquierdo para que quede positivo. Queda menos mu S, perdón, ya queda como positivo, mu S por W coseno de 25 grados es igual a W
seno de 25 grados, ¿no? Me interesa encontrar el coeficiente de fricción estático, Seno de que es 25. W seno de 25 entre W coseno de 25. 25 grados. Los pesos se van y me queda que mu S es igual a la tangente de 25 grados. Que ya por ahí en la clase pasada les había mostrado, ¿no? Que el coeficiente de fricción estático lo podríamos encontrar mediante la tangente del ángulo de fricción. Este es el ángulo de fricción máximo, ya que ahí tenemos ángulo inminente. Ujú. O es también el ángulo de reposo. Habíamos comentado también que el ángulo de reposo iba a ser exactamente igual al ángulo de fricción. Entonces, mu S, ¿cuánto vale? 0.47. 0.47 y es un valor adimensional. Ese es el coeficiente de fricción que hay entre lo que es el piso y la máquina expendedora. Nos pudimos haber ido directamente, si ya teníamos el ángulo de reposo, que es igual al ángulo de fricción, a la ecuación que habíamos visto anteriormente, cinética, esta de acá. La tangente del ángulo de reposo o de fricción es igual a mu S. Ok, entonces ese sería el inciso A. Ahora vamos con el inciso B, que es demostrar que no vuelca. ¿Cómo puedo demostrar que no vuelca? El coeficiente de fricción estático debe de ser menor al coeficiente de fricción cinético. Creo. No. No, la Que fuerza. no vuelque es que no gire. Ah, la suma de momentos. Que no gire. Que en el problema anterior, ¿cómo demostramos que estaba en equilibrio de rotación? Teníamos que... La suma de momentos, Sí, la suma ¿no? de momentos. Buscábamos... Ajá, o sea, buscábamos la suma de... pero ¿cuál es la condición? A eso me refiero. Estábamos buscando una distancia de la fuerza N de tal manera que nos contrarreste el momento generado por la fuerza de fricción, ¿no? Ajá. La X, esta X es la clave. Uh-huh. X me va a decir si vuelca o no vuelca. X si está entre el rango de 1,5, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿sí? No A vuelca. partir de aquí, si está dentro de ese rango, no vuelca. Pero si X es mayor, quiere decir que ya no alcanza la normal a generar ese momento de contrario al que está generando, en este caso, el par que se genera entre Fs y W, la componente de W en X, ¿no? Uh-huh. Entonces, encontrando X, esa va a ser mi condición. Si X es menor que 1.5, menor o igual que 1.5, no vuelca. ¿Sí? Máximo 1.5. Si es mayor a eso, pues ¿qué le va a pasar? Que se va a voltear. Y para eso, pues sí, con la suma de momentos, que es donde involucramos distancias o lo que son los brazos de palanca, podemos encontrar esa distancia X. Ahora, ¿dónde nos conviene? ¿Dónde nos conviene hacer suma de momentos? En G, ¿no? Para que nada más nos quede la de fricción y la normal. En G. O proyectamos G a la base y ahí... No, porque ahí se cancelaría Fs. Bueno, finalmente lo que necesitamos es esta X, ¿no? Uh-huh. De tal manera que me contrarreste el momento, o sea, cero, ¿no? Sí. Nos convendría hacer suma de momentos en este punto, donde están intersectadas las dos fuerzas, tanto N como Fs, ¿no?
porque finalmente ese punto no lo conozco, ¿no? Pero va a saltar cuánto va a valer X. Mm, pero si lo ponemos en ese punto, ¿no se supone que no genera momento? Es que X va a ser la distancia, el brazo de palanca del par, mira. Ajá. Se va a formar entre W, Y Y y N. Así que técnicamente ese par se va y únicamente nos ¿No? queda W en X y F. Miren, véanlo así. Hay varios puntos, Ujú. pero aquí pudiéramos hacerlo. En este punto, estas dos fuerzas no generarían momento, ¿no? Pero en ese mismo punto es donde genero los brazos de palanca de los pares de fuerza, tanto de Fs con WX, ¿no? Ah, ok. O sea, WX va a generar un momento para allá, Ujú. derivado de esta distancia, y es el brazo de palanca finalmente de este par. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Magnitudes iguales pero contrarias. Aquí lo voy a dibujar. Este es WX. Entre WX y FS genera un par que lo va a tratar de volcar, ¿no? Ujú. Y el otro par que no lo va a tratar de impedir es entre WY Y N. N. Ah, ok. ¿Sí? Si hago suma de momentos aquí, calculo el momento que genera este par finalmente, miren, lo que es la distancia mínima que hay entre las dos líneas de acción, y también calculo el momento que genera este par que hay entre estas. X va a ser el brazo de palanca, pero X es lo que quiero saber. ¿Qué distancia necesito ubicar este par? ¿Qué brazo debe de tener para nulificar o equilibrar el momento que genera este otro par? Entonces vamos a poner aquí en este punto, y aparte porque es que si lo ponemos acá no sabemos el valor de N. De N. O sea, sabemos el valor del coeficiente, pero en mis ecuaciones que tengo allá arriba me sigue quedando estas dos incógnitas. Ujú. Que posiblemente con la de arriba, también con la de abajo pudiéramos encontrar aplicando suma de momentos. Bueno, si quieren lo hacemos en cualquier punto. La ventaja de aquí es que N la elimino. Sí. Elimino una de las dos incógnitas, porque X es incógnita y N. Este es conocido, y este también ya es conocido porque ya sé cuánto vale Fs, aunque nada más el mu S, ¿no? Sí. Pero para calcular Fs todavía necesito saber La normal. N. Entonces, ubicándolo aquí en este punto, elimino estas dos fuerzas, Sí. que también esta es desconocida, ¿eh? Ujú. Bueno, entonces hacemos suma de momentos C, ¿no? Donde ya lo establecimos, es igual a 0, antihorario es positivo. ¿Cómo me queda la suma de momentos? Va a ser. La única que genera momento nada más es W, ¿no? ¿Están de Sí. acuerdo? Sus propias componentes. W. En el caso de... Ajá. 2.5 por WX. Brazo de palanca, 2.5 por WX, y este es negativo, ¿no? El momento. Y WX vale, pues W seno de 25, ¿no? Sí. Más, estamos suponiendo que queda de este lado X, Ujú. el valor de X por WY, que es W coseno de 25, ¿no? Sí. Coseno de 25 por W, y es antihorario, es positivo. Y eso es igual a 0. Ujú. De aquí, X va a ser igual a 2.5 W seno de 25 grados Sobre 2 entre X. W coseno de 25, ¿no? Sí, sí. Así, ¿no?
Este pasa positivo. Todo este valor que es el que está acá arriba. Y despejo esto, pasa abajo. 2.5 Las Leus tangente. se eliminan. Ajá. Es 2.5 Tangente de la 25. tangente de 25. O sea, es 2.5 veces el coeficiente de fricción, si lo ven de otra manera. Ujú. ¿Cuánto es eso? 1.16. Sí, 1.16 pies. Por tanto, como X es menor que 1.5, no vuelca. ¿Sí? sí. Va. ¿Alguna duda? No. ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? No, profe. No, profe. Bueno, tengo una. Ajá, sí. El peso siempre va a actuar en línea recta hacia abajo, sin importar la inclinación, ¿verdad? Sí, acuérdense que el peso, por la misma segunda ley de Newton, ¿no? Peso es masa por gravedad, ¿no? Que es fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es proporcional a la gravedad. Ujú. Y como tal tienen las mismas direcciones. Como son proporcionales, la dirección que tenga la gravedad es la misma que va a tener el peso. Ok. Pues la gravedad siempre es perpendicular, siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Ok. Es normal, Va, va, va. digamos, considerando que la Tierra es circular. Aquí está el peso o el vector de gravedad o de aceleración. Este es tangente y este es el eje normal. Ok. Entonces el peso siempre va hacia el centro, siempre vertical, aun cuando estemos de este lado de la Tierra. Esta sería la dirección del peso y del centro de gravedad. Sí. Obviamente que los veríamos así, ¿no? Siempre vemos que estemos vertical, ¿no? Hacia arriba, no importa en qué lado de la Tierra tengamos, ¿no? Nunca nos vemos boca abajo. Jamás. Para nosotros pensamos que estamos horizontal, pero para los de abajo también piensan que estamos horizontal. Bueno, hacia arriba, pues no volteados, para que me entiendan. Sí, esto es súper importante, nunca lo dibujamos inclinado. Va. ¿Ya copiaron? Ya. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo de fricción. De fricción, bueno, no es lo único que hay, por ahí les dejé todavía un resumen, 2 resúmenes, ya son los últimos. Los últimos. De chumaceras y de... Ajá, ya es fricción ya aplicado a elementos, a máquina. Ese ya no lo vamos a ver, ya nada más quiero que me hagan un resumen de eso. Bueno, este es el otro problema que vamos a ver. Una pequeña duda. Sí. ¿Había llegado antes con algún grupo a ver estos temas? No. Ah, pues somos los primeros. Sí. No, man. No, fricción nunca lo había visto. Ya lo había preparado desde hace 1 año, 2 años, ya lo había estado preparando porque pues mi meta de cada semestre en esta materia era cumplir completamente en clases presenciales, ¿no? No dejándoles trabajos. Lo máximo que había llegado era a armaduras. Y ya el otro semestre no me dio tiempo. Con todas las interrupciones que ha habido, es complicado. Ahorita, bueno, ¿qué ventaja ha sido así? Bueno, ventaja y desventaja, ¿no? Ya haciendo un resumen de cómo he dado las clases. O sea, sí, yo creo que siento que están aprendiendo, ¿no? Pero pasó a ser otra vez una clase muy
¿cómo le llaman? Ay, tiene un nombre, déjenme acordar. ¿Tediosa? A lo mejor tediosa, pero tiene un nombre tradicional, en donde yo no nada más doy clases, yo no los puse a participar como debí, ¿no? A lo mejor por la misma situación de la cámara y eso, pero eso hizo que yo avanzara. En clase normal, pues normalmente los dejo que pasen ustedes, ¿no? A resolver problemas, llegábamos, analizábamos el tema, los resúmenes, participaban. Eso sí lo pude haber hecho, ya pensándolo bien, pero eso me hubiera atrasado. Bueno, hubiera atrasado todo esto, ¿no? ¿Cuántas clases, cuántas semanas ahorita llevamos de más? Como 2 o 3. Se suponía que terminaba el 22, tenemos una. Esta es la tercera semana. Y para poder terminar ya completamente necesitaría todavía una semana más o 1.5 semana, que es el siguiente tema. ¿Y cuántas se perdieron? Como una semana quizás en lo que se resolvía todo este problema de trabajar. Cuando se suponía que empezamos, ¿no? Que dijo rectoría y nosotros todavía fuimos a clase, bueno, a la escuela. Luego la siguiente semana tampoco di clases, si no me recuerdo. Ya la primera semana, digamos, en forma oficial de que entrábamos en cuarentena. O sea que llevaríamos 2 semanas de más, ¿no? 3 semanas. Necesitaría ir a un ritmo un poco más rápido. Y pues empezar a las 9 de la mañana y es pesado, ¿no? Sí. ¿Le ven? No habría mucha oportunidad para poder disipar dudas. Pero sí, nunca había llegado a ese tema, ni al otro que me falta. Que igual ya también lo tengo preparado, ya lo tengo preparado desde hace como 2 años. Y sí he estado resolviendo problemas, ¿no? Pero sí, este tema no había llegado hasta aquí. Nada más lo había visto en el laboratorio. Más o menos les explicaba esta gráfica. Esta gráfica se las explicaba. Y bueno, esto más o menos, no así como lo tengo aquí, pero sí como les fui poniendo las etapas de la fricción, cómo se va generando, la A, la B, la C y la D. Eso que les puse. Sí. Junto con la gráfica, se las iba a explicar. Ahí sí, cómo se van conservando en el momento, pero no en el laboratorio, no hacemos problema de esto. ¿Por qué me preguntan? Nada más por mera curiosidad. Sí, alguna vez lo había visto. Sí, es que no está tan largo el temario en sí, pero perdemos mucho tiempo en vectores. Y no deberíamos perder tanto tiempo en vectores. En suma de fuerzas. Es un mes. Y bueno, yo más o menos lo trato de hacer rápido. Yo más o menos en la tercera semana ya estoy entrando a momento. No, todavía no entra a momento, ¿no? Vemos equilibrio. Pero ese mes en donde se ve suma de fuerzas es un poco lento. Que es la base, o sea, si ven, es la base para todo esto. Seguimos haciendo suma de fuerzas, suma de vectores finalmente. Sí. Pero bueno, ¿sí copiaron el problema o no los dejé? Sí. ¿Sí? Dice el problema: una escalera uniforme de 10 kilogramos y una longitud de 4 metros está recargada sobre la pared lisa en B. El extremo en A descansa sobre un plano inclinado rugoso cuyo coeficiente de fricción estático es de... no aparece ahí, me lo comí, pero es de 0.03. ¿El coeficiente estático? Sí, creo que sí. Bueno, no importa, cualquiera que sea, nos sirve. Vamos a poner que es 0.03. Determine el ángulo de inclinación que se tiene que dar. Ese ángulo de inclinación
fricción es el ángulo de reposo, a su vez, y que a su vez va a ser el ángulo de fricción, porque ahí ya es el movimiento inminente a ese ángulo, en esas condiciones que me está dando. Dice, determina el ángulo de inclinación y la reacción en la normal B, y la escalera está a punto de deslizarse, o sea, ya está en movimiento inminente, por tanto, este ángulo va a ser el ángulo insisto, de reposo, y a su vez es el ángulo de fricción. Sí. Bueno, entonces el diagrama, ¿cómo queda mi diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas actúan? ¿En qué cuerpo lo analizamos? Lo podemos, pues la escalera. La escalera, ¿no? Entonces Tenemos sobre la escalera es la que estamos tratando de checar cuánto vale la normal y cuánto vale este ángulo, que es el ángulo máximo en donde se va a mantener ahí todavía quietecito. Bueno, leyendo cosas importantes de lo que me dice ahí la redacción, dice una escalera uniforme. ¿A qué se refiere que sea uniforme? Vamos a considerar uniforme que toda la masa está esparcida uniformemente. ¿Sí? ¿De qué me sirve eso? Como está esparcida uniformemente, esa masa, el peso que contiene cada una de las partículas individuales que está hecha esta escalera, se concentra en un punto que se llama centro de gravedad. su centro. Eso es lo que me dice que así debo entender que es una escalera uniforme. Que el centro de gravedad está, más bien que la masa se concentra en el centro de gravedad, y aparte los centros de gravedad de las figuras que son uniformes y es una figura regular, en este caso es un rectángulo, se concentran en donde, a la mitad. Ahí se concentran los centros de gravedad, más o menos a la mitad de una figura regular. ¿Cómo puedo encontrar esos centros de gravedad? Por equilibrio. Hay dos métodos. Ese es uno, miren. Por ahí pasa el centro de gravedad. Y el otro método es por suspensión. Entonces aquí está el centro de gravedad y ahí actúa el peso. Ok, esa es una fuerza activa, es la única fuerza activa que hay. Sí. Las reactivas, pues observemos qué apoyos tenemos. En A tenemos un apoyo simple. Un apoyo simple, y en B también es un apoyo simple. También es un apoyo simple, así de sencillo. Entonces en A y en B son apoyos simples que dibujo en forma perpendicular, que son fuerzas normales. Perpendicular a la superficie y ahí también perpendicular a la superficie. Ahora, ¿qué otra fuerza por ahí activa, no reactiva tenemos? La de fricción. Las fricciones, hay fricciones en A y en B. Y en B. Siempre es contrario al movimiento, ¿no? Este pues va a tratar de girar horario, ¿no? La escalera. Entonces aquí se genera una fricción en A, estática. Sí. Y una fuerza de fricción en B, estática. Ahora, ¿por qué tienen esas direcciones? Recuerden que la fricción siempre es paralela a la superficie. La superficie aquí es horizontal, esta fricción va paralela a la superficie. Esta es vertical, va paralela. Otra forma también de que deben de recordar es que la fricción siempre es perpendicular a la normal. Estos dos vectores siempre deben ser perpendiculares, como lo vimos acá en la parte de los temas. ¿Sí? Normal y fricción siempre son perpendiculares, siempre.
Ok, entonces ya tenemos ahí el diagrama. Lo único que faltaría es tengo una sola distancia, ¿no? Sí, de 4 metros. ¿Qué es esa L? Que es la longitud de L, ¿no? Y ya. Ahora, leyendo, porque ahí hay otro dato importante en la redacción del problema. Me da la longitud que está recargada sobre una pared lisa en B. Eso que me indica ahí Que no hay fricción lisa en B. significa que no hay fricción, exactamente. Siempre que leamos ahí algo liso es que no hay fricción. Y eso se da mucho en cinemática y dinámica también. Algunos problemas dice que, bueno, se desliza sobre algo liso, quiere decir que no hay fricción y que no lo voy a considerar. Ahí quedó. Entonces, como en B es una pared lisa, esto vale 0. ¿Sí? No hay fricción en B. Es como si estuviera sobre un, no sé, algo que es no hay rugoso. Como andar en hielo, ¿no? Sí. Luego, el extremo en A descansa sobre un plano inclinado rugoso. Bueno, ¿qué es esto? Y aquí me está dando el coeficiente de fricción de aquí, de 0.3. Ok. Entonces me piden la normal B. ¿Cuánto vale esta normal? Y el ángulo de inclinación. ¿Cuánto debe de valer ese ángulo? Podemos hacer suma de fuerzas en X y después en Y y después si hay sistema de ecuaciones pues buscar el ángulo. Pues miren, observen que son fuerzas, todas son fuerzas horizontales y verticales. Uh-huh. No tienen inclinación. Ok, entonces hacemos suma de fuerzas. ¿En dónde? Pues no sé, podría ser en X. Suma de fuerzas en X. A la derecha es positiva. Y esto es 0. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en X? FA La fuerza de fricción en A menos la normal de B. menos la normal de B. Y eso es 0. De aquí la fuerza de fricción en A es 0.3 por la normal de A, ¿no? Uh-huh. Menos la normal de B. ¿Así? Sí. Y esa era la ecuación. Y pues ahí tengo dos incógnitas. Luego hago suma de fuerzas o de momentos. Suma de fuerzas en... pues en Y. En Y es esta fuerza y esta, pero esta vale 0. Uh-huh. Y esta sí es conocida, ¿no? Sí. Con esa puedo saber cuánto vale NA. Tu suma de fuerzas en Y es igual a 0, hacia arriba es positivo. Entonces sería menos W, o bueno, NA. Menos W, ¿cuánto vale W? 981. Sí, no, 98, ¿no? 98, perdón. 98. Sí. 98. Menos 98.1. Y de aquí tengo que NA es igual a 98.1 newtons. Como ya tengo NA, pues ya puedo saber NB de allá arriba. Entonces, sustituyendo NA en 1, NA va a ser igual a 98.1 entre 0.3. Que no me están pidiendo, ¿verdad? NA, pero bueno, ya vamos a calcularlo. Pero espere, arriba calculamos NA, ¿no? Sí, es cierto. Sería multiplicarlo por 0.3 y pasar NB del otro lado. Sería NB. Pues NB es igual a 0.3 por 98. No, sí tienes razón. Que sería 29.43.
29.43 newtons. Ya tengo las dos reacciones. Y lo que me falta es el ángulo, ¿no? Tangente a la -1 de 0.3. Este es el. Esta es la respuesta del inciso A, ¿no? Digo, del inciso B. Pues sí. Ya tenemos sí. Considerando O sea, que el el movimiento es inciso A, máximo. ajá, lo que es el ángulo de fricción, que finalmente es este ángulo máximo, que es igual a la tangente de teta, es igual a mu s. Ujú. Como mu s es punto 3, es igual a punto 3, ¿no? Sí. Va a ser tangente a la -1 de punto 3. Y eso es igual a 16.70. Esta tangente a la igualdad menos del 1. ángulo y mu s se da únicamente cuando estamos en movimiento inminente, ¿verdad? Sí, Ok. solamente. Es cuando el ángulo de reposo es igual al ángulo de fricción. Va, Y solamente eso se da ahí. va. A mí me había otro valor. Ok. Es un ángulo muy pequeñito, ¿no? Sí. Casi ya está totalmente acostada la escalera. Ujú. Se supone que debe dar 59 grados. Pero entonces... Aquí... ¿No tiene que ver el coeficiente de fricción que utilizamos? Sí, ese coeficiente pues, podría ser la razón. Si tuviera que dar 59 grados... 59, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es tangente de 59? Sí, es 1.66. 1.66.
Parece un trabajo para Misterio a la Orden. Ok. Bueno, aquí lo que yo supongo Ujú. es que en el anterior problema, que es como lo sacamos, ¿qué diferencia hay? El ángulo que nos están dando. Es muy parecido, ¿no? Sí. Finalmente es el ángulo de inclinación. Aquí la diferencia... A ver. Comentario. Pero no. Bueno, una de las diferencias que yo, bueno, creo es que aquí nada más hay una normal, ¿no? Sí. Y aquí tenemos Dos normales. dos fuerzas normales, ¿no? En este caso aquí no está, es que no está inclinado la superficie, ¿no? Y acá aquí tenemos una inclinación, ¿no? Que es diferente. O sea, aquí la superficie es la que no está inclinada. Y aquí sí, ¿no? Aquí es de deslizamiento. Ok, bueno, no, vamos a dejar esto aquí. Investigo por qué no va a dar igual. Sí. Yo creo que es por eso. Una puede ser por eso, o que esto finalmente la superficie está completamente horizontal, ¿no? No hay esa inclinación en donde solamente el peso es el que esté actuando, porque aquí está interfiriendo esto, ¿no? Sí. Esta fuerza normal. Entonces, para encontrar el ángulo de este ángulo que está aquí, necesitamos involucrar ese ángulo. ¿En dónde estaría involucrado? El ángulo de 16.7. Ahorita olvidemos que es 16.7, este ángulo, como si fuera la incógnita. ¿Cómo? Es que, miren, ya hicimos suma de fuerzas y en X y Y, ¿no? Sí. En ninguna de esas dos involucramos el ángulo. Ujú. En donde, en las ecuaciones de equilibrio, sí puedo involucrar el ángulo. Suma de momentos. No. Es que como todas son... En la suma de momentos. ¿Sí? ¿Girando el eje? No, sin girar el eje. Si hacemos suma de momentos en A, que es igual a 0, antihorario, Ujú. el brazo de palanca sería ¿cuánto? De aquí hasta el punto G. A sería de 2. De 2, ¿no? Ajá. Pero tendría que descomponer W para sacar el brazo de palanca y ahí es donde inmiscuimos 2 coseno teta, del ángulo. que aquí sería, teta estaría aquí arriba, ¿no? Ajá. Sí, ahí estaría. Y también para acá, ¿no? Vamos a inmiscuir el ángulo, que en este caso acá está teta. Ok. Entonces, suma de momentos en A, ¿cuánto sería igual? Brazo de palanca ya dijeron que 2. W coseno de teta, que sería 98.1 98.1. coseno. Ah, sí, cierto, que no sabemos, coseno de teta. Ujú. Y sería negativo, ¿no? Sí. La componente perpendicular. La otra componente de W, que es la que está acá, No genera. pasaría por el punto A y no genera momento. La única que genera es esta. Ujú. Lo hace tratar de girar horario. Y sería negativo, ¿no? Ujú. Ahora, la que compensa que no gire
Es la normal, miren. La normal sí tiene que ver en esto. Ujú. La normal de B. Esa genera un momento de... Igual lo descomponemos este vector, Sí, este eje y este. con Este seno. pasa por el punto y no genera. Pero este sí, el que es perpendicular, su brazo de palanca sería 4, que es la distancia entre A y B. ¿Cuánto La vale componente 29.93 seno del ángulo? 29.43 por el seno del ángulo. 93. Acá está teta. Es 29.93. 93. Aquí es 9. Pues yo lo veo aquí como un 9, déjame ver mis apuntes. Según yo es 4. me habían dicho Es 4, sí. Así. Por el seno del ángulo. Ujú. Y ese es positivo, ¿no? Ese Sí, momento que genera NB, la componente que está así perpendicular. exacto. La otra componente pasa por A y no genera momento. Y la fricción en B no hay fricción porque dice que es liso. Y todo esto debe de ser igual a 0. Ujú. Entonces de aquí podemos pasar esto del otro lado. Sí, ¿verdad? NB. Sí. Entonces sería 98.1 por 2. Son 196.2. 196.2 ya es positivo coseno de teta. Y esto es igual a 4 veces 29.43 117.72. seno de teta. Pasando este que me quede seno entre coseno y este aquí abajo sería seno de teta entre coseno de teta es igual a 196.2 entre 117.72. El Esto es igual a la tangente. 196.2 entre 117.72 Ujú. es 1.67. 1.66. 1.66 y entonces teta es tangente a la menos 1 de 1.66. 58.93. Que son los 59 grados, ¿no? Oh, Este es el resultado. ok. Esto está mal. A ver, entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Porque no está un plano inclinado. Ese ángulo de reposo solamente se da cuando hacemos esto. Ujú. ¿Sí? Ah, Ahí. Que no es el caso del problema, miren. No está pasando eso. Y esta fuerza que está acá está interfiriendo a eso. ok. Entonces, esa parte, como lo habíamos visto, de tangente del ángulo igual al coeficiente de fricción, únicamente es para planos inclinados. Exacto. Y que solamente esté actuando una normal Ok. y una fricción. Bueno, que acá también nada más hay una fricción, pero es que esta normal pues está tratando de impedir que rote, ¿sí te das cuenta? Ujú. Entonces no puede ser ángulo de reposo. El ángulo de reposo solamente se da en esto. Ok. Cuando está a punto de deslizar. Cuando nosotros le damos una inclinación. Entonces, esto está bien, esto está mal. ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno, qué bueno que salió. ¿Ustedes todos quieren problemas o no? Pues No, sería bueno para practicar. sí está bien. No los cuente. Sería como mandarlos, pero quizás si ya quieren los demás pues no contarlos, pues sería como para de forma recreativa. Bueno, también quería preguntarles, porque la otra semana hay extraordinarios. Quiero saber si vamos a terminar o lo que sigue, o hasta aquí vamos a dejarle. Pues yo diría, ya que estamos Con este aquí, tema
terminamos fricción. ¿Qué faltaría? Centroides y centro de gravedad. Pues ya estamos Esto aquí, es yo lo diría, pues ya de que una vez. O sea, faltaría. al final lo vamos a acabar viendo tarde que temprano y yo siento que es mejor verlo aquí un poco guiado que tener que repasarlo rapidísimo para alguna otra clase de algún libro y no entenderlo al 100. Ya suélteme, profe, que me está lastimando. Ay, ¿Ya qué? Ya suélteme que me está lastimando. O sea, ya terminamos. ya que- ¿A qué No, te pues refieres? como quiera. No. A mí no hay problema, ¿no? Ya nos hemos extendido. ¿Cuántos dijimos? 3 semanas, ¿verdad? Sí. Sí. Todavía tengo que aplicar los finales A y B a ustedes. Para los que deban un parcial. ¿Cuándo son los finales, profe? Pues depende. Si terminamos hoy, la siguiente semana es el final A y en 15 días el final B. Vale. Y si terminamos hoy, la siguiente semana me entregarían Ok. los problemas. Sin contar esto, porque la verdad no tengo problemas. Necesito buscarlos. Hasta armaduras. Junto con los resúmenes. Va. Entonces, pues voten, ¿no? Por favor. ¿Alguien va a ser extraordinario la siguiente semana? El Mike. ¿Votamos por el chat o...? Que se manifiesten, abran sus micrófonos. O hago una encuesta, tipo... De todos modos, la siguiente semana o el día que nos veamos me tienen que mostrar sus problemas y los resúmenes así vía Zoom. Tienen que abrir su micrófono y la cámara para poder ver que me muestren. O están dormidos. ¿Ese sería el martes? Depende cuándo quieren que sea el final. No tengo problema. ¿Quieren que sea el final el martes o el jueves? Yo digo, profe, que el jueves sea el final A. Entonces, si el jueves es el final A, el martes me entregarían resúmenes y problemas. ¿De esta semana en otra? O sea, de la siguiente semana en otra. No, pensando en que terminemos hoy. Ok. A ver, hice una encuesta para que pues, se metan y voten si seguimos o ahí muere para tener todo esto ya de una vez. Ahí en el Zoom. Mandé un link donde pues, se meten, votan y ya, me llega aquí los resultados. Como quieran. Podemos terminar hoy y si quieren ese último tema lo vemos después de los finales A y B. Y quien quiera pues entrar, también pues ya no estaría. es fuerza. ¿Mande? Sí, también estaría bien eso. Sí, yo también opino que está mejor eso, que ya esas clases se sigan después de los finales y que ya sea nada más quien quiera entrar. Ya para yo poder también calificar, porque ya también me gustaría calificar. Sí. Y ya sacar promedios. Va. Aquí. Y sí, sí. Bueno, Empezamos. sí. Sí. Bueno, entonces el próximo martes me entregan, es fecha de entrega. Yo voy a publicarles una lista con los horarios en que tienen que ingresar. Va a ser normalmente, no va a ser normal. Va a ser por orden alfabético. Los primeros pues, van a ser los de la A, B, C y así sucesivamente. Y pues más o menos 3-4 minutos es lo que creo que me puedo llevar. Ujú. Hay que tener preparados sus resúmenes en orden. Por favor, busquen en todas las publicaciones que les hice en Facebook. Porque todas se las publiqué, ¿no? Por página o no. Recuerden. Sí. Entonces, por favor, hagan una lista para que vean a partir de la cuarentena qué páginas
les dejé de resúmenes, porque así los voy a enumerar. De la tal página a tal página es el resumen 1 y así sucesivamente. Yo ya Estos hice una dos- lista. Si gustan, ahorita en WhatsApp se las comparto. Sí, Con fechas y todo. Va. Ah, bueno, si la puedes publicar en el Facebook, porque no tengo tu WhatsApp. Ah, claro. O en Messenger. Ujú. Mejor mándamelo por Messenger. Sí. Y ya para que vean ustedes que cumplan, ¿no? Igual los problemas llegan hasta qué problema número llegamos. Hasta... 75. Sí, fue hasta armaduras, método de secciones. ¿75? Sí, me No, parece el No, 78. 78. 78. 78. 78, ok. Bueno, la idea era que pusieran como 100. Me faltó. Ay, 22 más, 22 menos. De estos hubieran salido como unos 5 y de los otros como otros 10 fácil. Casi. Bueno, entonces así quedamos, ¿les parece? Sí. Ok. Terminando los finales A y B, podemos retomar lo que es Entroides, que es el último resumen que les estoy dejando. Ujú. Y el martes vemos esto y el jueves es el final A, los que hayan reprobado alguno de los dos parciales en la OEB. Hay que presentarse. Va. Bueno, pues cuídense. Bueno, sí, déjenme pasar una última lista. Es la última lista. Tengo una pequeña duda. Bueno, me muteo. Sí. ¿Qué pasó? Aquí las calificaciones sí redondean tipo 9.7 si sube o 9.7 baja 9. 9.7. No, pues 9. Sí, 9.7 sube. Ok. 9 a partir de 6, a partir de 5, si no me recuerdo. Va. Gracias. Bueno, pues eso sería todo. Gracias. Ahora sí que hoy terminamos el curso. Gracias, profe. Como siempre, pues fue un gusto, ¿no? Darles clase. Ah. En verdad se comportaron bastante bien.